Bien, nosotros ya nos encontramos con nuestra hermana, nuestra invitada de hoy, nuestra hermana María Orozco, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, hermano, un saludo para toda la audiencia de Betel. Dios le bendiga a todos mis hermanos en este momento. Estoy muy agradecida a Dios por el milagro de lo que Dios ha hecho en mi vida y muy agradecida, de verdad. Me siento favorecida de parte del Señor que Él ha hecho el milagro en mi vida. Gracias a Dios por los doctores que también estuvieron conmigo, pastores que pudieron darme la mano y mis hijos que estuvieron a mi lado. Gracias a Dios le doy por eso. Hermana, durante toda la primera ola, se podría decir, muchos de nuestros hermanos y amigos tomaron ciertas medidas de seguridad, ¿no?, para poder evitar contraer el COVID. En su caso, dentro de su hogar, ¿qué medidas, qué protocolos tomó para no contagiarse? Bueno, la verdad que nosotros estábamos con el alcohol, salíamos, entrábamos con el alcohol a la entrada, bueno, dejar, como dicen, ¿no?, nuestros zapatos afuera, cambiarnos y entrarnos, y bueno, y de venir de hacer compras de frente a la ducha, cambiarnos. Bueno, nosotros cumplíamos con el protocolo realmente. ¿En qué momento cree usted o presume que pudo haber contraído el COVID? Porque llega un momento en que empieza a sentir ciertos síntomas. Bueno, días anteriores habíamos tenido una reunión y realmente no sé si fue esa la reunión donde habíamos tenido nosotros. Fue casi, creo, ha sido para el día de mi cumpleaños, o tal vez podría ser uno de mis hijos, ¿no?, que estaban trabajando y bueno, o tal vez yo misma en el mercado, como ese día, pero no, realmente no me daba cuenta en qué momento había obtenido yo ese virus. Cuando habla de que hubo una reunión, estamos hablando de que con sus hijos, ¿no? No es que estaba violando los protocolos de bioseguridad ni nada, sino que dentro de la casa de nuestra hermana María, ella vivía con sus hijos y bueno, se juntaron y por ahí, ¿no?, porque los hijos salían a trabajar, ¿no?, cumplían con sus labores y por ahí pudo haber contraído el virus. ¿Cuáles fueron esos primeros síntomas? En el caso de usted, ¿lo inició usted, lo inició su esposo o alguno de sus hijos? ¿Cuál fue la situación en sí? Bueno, uno de mis hijos, que él también trabajaba, tuvo un malestar con fiebre y luego sentía que le dolía la espalda. Entonces, bueno, lo que él hizo es llamar a Minsa, ¿no?, inmediatamente, por lo que se sentía mal. Y Minsa vino, gracias a Dios vino, y él, bueno, tuvo que decirle al doctor de que teníamos una persona vulnerable, ¿no?, que eran sus padres, somos nosotros, y mis nietas, ¿no?, que estaban allí, venían a visitarnos, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios vino Minsa, ¿no? Pero teníamos a mi hijo, por lo que él estaba mal, ya él estaba separado, ya lo habíamos separado, estaba en otra habitación, no teníamos contacto con él, sí, le daba sus alimentos, todo, pero con mucho cuidado, ¿no? ¿Cuáles fueron esos síntomas que presentó su hijo que quizás hizo que se encendieran las alarmas de que podría haber contraído el COVID? Él tenía fiebre, dolor de espalda y bueno, con el estómago. Posteriormente a la llegada del Minsa, ¿le sacó a usted la prueba molecular, la antígena, la rápida? ¿Cuál de ellas aplicaron con usted? Bueno, a mí me sacaron lo que es la prueba molecular y a mi esposo también. A los dos nos atendieron. Y a mi hijo le atendieron con la prueba rápida. A él le salió totalmente negativo. Y bueno, nosotros nos quedamos sorprendidos, pues, que a él le salía negativo y nosotros estábamos realmente positivos, ¿no? Entonces, lo que mi hijo, más bien lo estábamos cuidando él, ahora se vertieron los papeles que él tenía que cuidarnos a nosotros, ¿no? Claro, lo que pasa es que quizás en la prueba rápida, por ser los primeros días, los resultados no fueron precisos, a diferencia de ustedes que se desarrollaron la prueba molecular. Esos primeros síntomas, ya después que su hijo presentó, en el caso de usted y su esposo, ¿qué síntomas presentaron? ¿Fiebre, dolor de cabeza? Porque cada situación es distinta, ¿no? Y cada cuerpo reacciona diferente. Claro. Bueno, primero empezó, bueno, después que mi hijo estaba con los síntomas, empezó mi esposo, ¿no?, que tenía un poco de fiebre y también creo que con el estómago flojo, algo así. Y bueno, luego seguí yo, pero era leve, como para que, o sea, como que si no, realmente no teníamos nada, ¿no? Pero sí, dijo, medio raro, estoy con el estómago un poquito así, pero pasó una semana más o menos ya para que yo en principio a sentirme mal. Y en el caso de su esposo, ¿qué síntomas presentó él?
Él principiaba a transpirar, él principiaba a tener fiebre fuerte ya. Entonces mi hija se preocupó por mi esposo, todos estaban preocupados por mi esposo porque como mi esposo tiene más edad que yo, entonces, bueno, todos estaban con mi esposo, bueno, pues asustados, ¿no? Y a mí no me hacían caso. Claro, en el primer momento los hijos de nuestra hermana María se preocuparon por su papá, por la edad, porque era mayor que su mamá y entonces, claro, como persona vulnerable tenían temor que el virus pues, lo atacara gravemente a él. Pero fue todo lo contrario, los síntomas de su esposo no llegaron a tal situación como fue su caso. Nosotros hemos conversado también con sus hijos, con la familia, ya en breve con producción vamos a estar dando a conocer testimonios de parte de las vivencias que tuvieron sus hijos, que tuvo también su esposo, desde el punto de vista, ¿no?, de ellos, porque ¿cómo veía a sus hijos usted, hermana María, desde el momento en que ya estaba con estos síntomas? ¿Notó preocupación, desesperación o los veía tranquilos, manteniendo la calma? Yo, la verdad, los veía a mis hijos preocupados, muy preocupados, cuando veían a mi esposo que estaba así, muy preocupados, no sabían qué hacer, nos fuimos al doctor y bueno, en el doctor principiaron a medicarlo a mi esposo y en esas, lo que a mi esposo le recetaban, realmente hubo, parece como que un cambio de las placas, porque nosotros nos sacamos placas, ¿ya? Y parece que una equivocación, algo así, y a mi esposo principiaron a darle las medicinas que tenían que darme a mí. ¿Qué salía en las placas de su esposo supuestamente en un inicio y qué salía en las placas en caso suyo? Bueno, en el mío, que tenían un 20%. En el de él sería un 20%. Y lo mío, usted no tiene nada, me dijo el doctor, ¿no? Entonces, usted tranquila, me dijo, usted tranquila, usted no tiene nada. El que está afectado es su esposo. Y bueno, ¿no? Así pasaron los días. Entonces, al decirle que su esposo tenía comprometido el 20% de sus pulmones, hicieron que el tratamiento más fuerte lo llevara a él. Y a usted el tratamiento fue, quizás se podría decir, de una manera más leve. Así es, así es. ¿Y en qué momento usted se da cuenta, no, algo está pasando en mí? ¿Qué otros síntomas empezaron a presentarse en su cuerpo como para preocuparse un poco o decir, no, algo sucede que no está bien lo que está pasando conmigo? Es allí cuando ya a principio a tener una fiebre, algo de 37, 38 y iba avanzando la fiebre, entonces ya mi hija principió a preocuparse, entonces fuimos al doctor y el doctor dice, ¿sabe qué? Pero usted estaba tan calladita que como usted no decía nada, no le podíamos indicar nada, pero más de su esposo, entonces hay que ponerle las ampollas, entonces ahí principian a ponerme las ampollas a mí. Cuando empieza con este tratamiento de ampollas, hermana María, ¿usted siente quizás algún alivio? Y en ese momento la saturación, porque es muy importante, ¿no?, el control de la saturación durante esos periodos. ¿En cuánto estaba? Bueno, cuando recién estaba empezando ya con la fiebre, que principiaron a alarmarse, ya estaba yo, bajaba en 96, 95, iba bajando así poco a poco, iba bajando, ¿no? Entonces el doctor principia a inyectarme ya, a preocuparse por mí, ¿no? Y ya yo veía que ellos se preocupaban. Mi esposo ya estaba sano, ya prácticamente estaba restableciéndose, pero yo era la que había empeorado. ¿Qué situación presentaba en ese caso? Yo realmente ya no podía respirar bien, ya no podía respirar bien. Bueno, mi hija me preguntaba, pero yo por no preocuparla le decía, no, estoy respirando bien, tranquila, mamá, no pasa nada, estoy tranquila. ¿Tenía temor usted, hermana María? ¿Tenía temor ya cuando los síntomas iban agravándose? Sí, estaba un poquito así preocupada porque ya una de mis hijas ya había tenido. Entonces, pero yo valiente allí, seguía, bueno, hasta que ya llegó el momento realmente que ya no podía respirar. Ya principiaron a inyectarme con el suero y tantas cosas ya, hasta que bueno, tuve que decirle a mi hija, ya no puedo. Mi mamá, ¿puede respirar? Más o menos. Claro. Más o menos, pero yo ya no podía. Era lógico la preocupación de los hijos y es que los hijos, la familia también vive este proceso de COVID a la par con el papá, con la mamá, porque son parte de uno solo. Entonces, ellos también nos comentan, los hijos, ¿no?, el primer proceso, la primera etapa del contagio. Vamos a escucharlo con el primer video. Trabajando, bueno, me encontré con mis amigos, trabajamos cerca de la playa
y me comenzó a doler la espalda y me pareció raro. Y luego me dio fiebre. Entonces tomé un paracetamol y a los 30 minutos me recuperé. Llegando a mi casa me dio escalofríos en el momento de dormir y dije, no, me voy a aislar. Entonces me aislé y estuve 5 días, 6 días aislado en un departamento. Mis padres no estaban con los síntomas, pero yo pensé que sí, entonces llamé al MINSA. Entonces lo que le dije fue, me estoy sintiendo mal y tengo padres que son mayores, entonces sería bueno que vengan, ¿no? Y vinieron al día siguiente, gracias a Dios. Al segundo día más o menos de que mi hijo tenía algunos síntomas, a mí me dio fiebre a las 5 o 6 de la tarde. Sentí un poco de fiebre que se acentuó más a las 8 más o menos. Llegué a 39, casi 39. Yo estaba con esos síntomas nada más de fiebre, pero mi esposa nada. Al siguiente día, de igual modo, mi esposa ya también comenzó a presentar algunos síntomas del estómago, dolor de estómago, pero yo no tuve nada, solamente la fiebre. Mi hija me dio unas pastillas antigripal. Al siguiente día vinieron y nos hicieron la prueba. Vino el resultado y nosotros dimos positivo. Y mi hijo pues no tenía nada, ¿no? Fuimos al doctor y nos mandó a sacar placas y sacamos pues, la placa y hemograma. Yo no sé ver no las placas, pero en un momento agarré, aproveché y saqué del estuche y veo. Y bueno, el resultado era más lapidario para mí que para mi esposa. Ahí no sé cómo ha sido, pero ella estaba más limpia. Y entonces yo estaba, por la fiebre que había hecho, parece que mis pulmones estaban comprometidos. En las placas, en ¿no? examen de sangre y todo, salían, bueno, lo que daba el doctor a conocer era que mi papá era el más grave, ¿no? Y mi mamá pues estaba haciendo menos la enfermedad, ¿no? Entonces era como que toda la preocupación era para mi papá, ¿no? Medicamentos, todas las atenciones para él. Eran declaraciones de su hijo Daniel, de su hija Helen y su esposo, el hermano Héctor, viviendo esta primera etapa, ¿no? Y como resaltaba a su esposo, esto también lo mencionaba, ¿no? Los primeros resultados de las placas era como que eran muy alarmantes hacia él y no hacia usted. Por eso es que los hijos empezaron a preocuparse por el papá. Pero, hermana María, esa situación que es un poco complicada, y aún más usted como madre, ¿no? De ver a los hijos, al esposo, que por ahí están preocupándose por la salud. Como madre, ¿cómo vivía ese momento, esos días estando en casa? Bueno, la verdad yo estaba preocupada. Ya al principio a preocuparme y pensaba, bueno, en mis hijos, en mi esposo. Y yo le decía, Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Y ten misericordia de mi esposo, Señor. Que los dos eran los que estaban pasando esto, ¿no? Y bueno, ya llegó, pasaban yo los días y llegó el momento en que realmente ya mi hija me dice, mamá, me toma la saturación y se miró ella con la enfermera que me estaba inyectando. Entonces algo dijeron, ¿no? Pero ya habían traído ya oxígeno. Ya los pastores, gracias a Dios, habían traído oxígeno, ¿no? Y ya me estaban poniendo oxígeno. Yo miraba cada cosa, cada paso que ellos daban. Entonces yo estaba preocupada realmente, ¿no? Es que ya los hijos empezaron a movilizarse porque era lógico, si la saturación iba bajando, nuestra hermana María iba a necesitar sí o sí que tener oxígeno.